Podcast financiero con el economista Aldo Contreras. Hablaremos de finanzas, economía, dinero, emprendimiento, negocios y mercado bursátil. Arranca el podcast de Aldo. Ahora tienes las finanzas y la economía en la palma de tu mano. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del podcast financiero. Hoy me acompaña el economista Kevin Ortiz, quien es mi amigo, mi compadre, que viene llegando de Bucaramanga, Colombia. Estaremos hablando precisamente del tema colombiano, Kevin, y es que varios seguidores me han escrito por Twitter, por Instagram. Alguien me escribía desde Canadá, diciéndome un colombiano o una colombiana que vivía en Canadá, cómo veía yo la situación de la reforma tributaria y las protestas en Colombia. Así que vamos a estar hablando de eso y quiero que interactúe muchísimo. Bienvenido, Kevin, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, súper contento, de verdad, de venir a San Cristóbal. Ya han pasado algunos años. ¿Cuánto? ¿Como 4? Como 4 más o menos, desde que no venía a San Cristóbal. No sé si es mi percepción, pero creo que hay una San Cristóbal un poco mejor de la última vez que vine. El tema de la trocha sí no es tan positivo, pero pues es la opción que tenemos también para poder llegar, visitar familiares, visitar amigos. Bueno, Colombia está pasando por una situación difícil, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo desde que estás en Bucaramanga ya? Hace 5 años. 5 años. Bueno, hay que decir que de algún modo se repite la historia, ¿no? Tu padre venía de Bucaramanga a encontrar un futuro en San Cristóbal y Kevin va a Bucaramanga a encontrar un futuro, el que de repente San Cristóbal o Venezuela, por la crisis económica que ya conocemos, de algún modo no está brindando, ¿no? Sí, la historia se repite. Mi papá es colombiano, es de Bucaramanga. Él muy joven se vino a San Cristóbal. Era la época de la bonanza financiera en Venezuela, donde de verdad todo lo que se montara o donde era muy fácil surgir, salir adelante, gracias a Dios le fue muy bien. Él aún sigue viviendo acá en San Cristóbal. Yo hace 5 años decidí irme a Bucaramanga por muchísimas razones. Me gusta mucho la ciudad, siento que se parece mucho a San Cristóbal, el clima, la gente, también pues como mi papá es colombiano, soy colombiano, es mucho más fácil, son muchas más oportunidades cuando tú tienes la nacionalidad colombiana. Entonces, por eso he decidido irme a Bucaramanga. Ya ha pasado bastante tiempo, gracias a Dios nos ha ido súper bien. Y pues a mí personalmente, pues yo me siento en casa. O sea, de verdad me siento en casa en Bucaramanga porque te digo, es muy similar. Lo que no se parece ahora es la economía, ¿no? Sí, la economía sí es muy diferente. Hablo más que todo como el tema del clima, de la gente, que también es una ciudad pequeña como San Cristóbal. Yo digo que Bucaramanga es San Cristóbal, pero sin comunismo. Sí, algo parecido. Incluso yo cuando era niño iba a visitar a mi familia en Bucaramanga. Bucaramanga era un pueblito. O sea, más parecido a lo que de repente hoy sería Pamplona. Sí, era una ciudad muy pequeña, muy poco desarrollada, no tenía centros comerciales, era mucho más linda San Cristóbal en esa época. Y pues para mí ir a Bucaramanga representaba como que, sí, bueno, vamos a ver a mi abuela, qué chévere. Pero no era lindo ir a Bucaramanga porque no era una ciudad tan linda. Cuando ya soy adolescente y voy a Bucaramanga y veo esa transformación, ese crecimiento que tuvo la ciudad, me enamoré completamente de él. Hoy que ya conoces más Colombia, porque has ido a Bogotá, a Medellín, a San Gil, a otros lugares, entiendes que Colombia tiene una economía diversificada, una economía que vive del café, que vive... El caso de Bucaramanga, una vez íbamos cerca de la casa de tu abuela y yo siempre lo cuento porque a mí me impresionaba cómo ese pequeño lugar puede ser capaz de ser autosustentable en una economía alrededor del calzado, ¿no? Que es un rubro que en Colombia se mueve bastante bien junto con los textiles y que logra hacer economía en esa Bucaramanga. Vi una Bucaramanga o las veces que he ido de oportunidades para los jóvenes, de ciertas desigualdades que sí existen y vamos a estar conversando sobre esto. Ahora la reforma tributaria, ahora todo lo que acontece. Entonces quiero que empecemos a entrar en el tema. De algún modo, tú como economista, como residente de hace 5 años de Colombia, como venezolano también, entonces tienes una visión doble
para explicarle de repente a la comunidad que me sigue a mí cómo están las cosas y cómo se está viviendo y qué te dice la gente a ti, ¿no? Porque también uno cuando conversa con la gente hay dos pasiones, ¿no? La pasión liberal y la pasión de que quiere ese cambio. Entonces, ¿cómo has visto las recientes protestas y cómo es el contexto colombiano económico de hoy? Bueno, en Colombia hay una desigualdad social muy notoria, ¿sí? Desde los extractos que existen, desde el 1 y va subiendo entre más dinero tengan, y esa desigualdad se ve bastante. Digamos que existe como eso de que los pobres están acá, los que tienen dinero están acá, y no se pueden mezclar. Y es muy complicado. Cosa que no pasa en Venezuela. Sí, acá realmente eso no se ve. Y es de pronto muy complicado para la persona que nace en un barrio pobre tener la oportunidad de surgir o de salir adelante. Hay muy pocas oportunidades, ¿sí?, para los jóvenes. Y la crisis en Colombia es una crisis que en lo personal siento que no es de este momento, sino que este gobierno ha como terminado de tener esa gota de agua que derramó el vaso, porque de verdad no ha tenido una buena gestión, ¿sí? Fuera como de algún gusto político, sí, para ser objetivo para ser muy objetivo, una opinión subjetiva. Incluso muchos programas especialistas, muchas revistas han calificado como que ha sido una mala gestión Yo creo que el gobierno de Duque debe ser calificado como un gobierno de continuidad, más no un gobierno de innovaciones, de nuevas cosas, pero sin embargo, Kevin, yo veo los indicadores macroeconómicos de Colombia y si bien es cierto, ha habido una depreciación de la tasa representativa del mercado, porque hace un par de años, 2 años o 3 años, la TRM estaba muy cercana a 1.800 pesos por dólar. Hoy está a 3.700 pesos por dólar, pero ha llegado a 4.000 pesos por dólar. Se proyecta una inflación anual de 3% este año para Colombia. Los indicadores macroeconómicos están bien. Quiere decir que la economía pudiera estar yendo por un buen camino, pero lo que parece es que va por un buen camino solo para unas clases sociales y para otras clases sociales no. Es lo que reclama de algún modo el colombiano del estrato 1 y 2. Hay 5 o 6 estratos. Sé que echan broma y hablan de hasta estrato 8, 9, 10, pero 6 estratos. 6 es el estrato más alto en Colombia. Ok, entonces esta reforma tributaria de algún modo, bueno, hay que decirle a la gente en Colombia el impuesto al valor agregado es del 19%, en Venezuela es del 16%, son IVAs bastante onerosos, bastante grandes. Esta reforma tributaria traía cosas como, por ejemplo, que las personas que ganasen 2.4 millones de pesos o 2.400.000 pesos iban a ser los nuevos contribuyentes y eso llevó a la gente a las calles. Ahora bien, ¿sabe la gente lo que quiere? ¿O sabe la gente por lo que está protestando? Tú hablas con las personas que salen a protestar y tienen un descontento con el gobierno, un descontento con la sociedad, un descontento con la desigualdad, ¿sí? Inicialmente las protestas que iniciaron hace poco, vale la redundancia, fue porque Duque iba a lanzar la reforma tributaria. ¿Cuánto gana una persona en Bucaramanga? ¿Cuál es el salario promedio para una persona vivir en Bucaramanga en términos normales? ¿Para subsistir? Sí. ¿Es salario mínimo o Bucaramanga tiene un tarifario mayor? Es un poco más del salario mínimo. Ok. ¿Sí? Porque ¿Cuánto sería? ¿Como 1,5 millones de pesos? Como 1,5 millones para vivir como al día. Ok. Para vivir al día porque las personas que ganan sueldo mínimo están muy arriba. Ok. ¿Cuánto vale un alquiler en Bucaramanga para una pareja con 2 hijos, por ejemplo? Un apartamento en un barrio normal, estrato 3, como para no irnos de pronto a los más altos. Un arriendo puede costar como entre 800 y 1 millón de pesos. Okay. Pero a eso hay que sumarle el pago de la administración, que es lo que conocemos acá como el condominio. En Argentina como expensas. Que dependiendo del edificio puede estar como entre 160 a 200 mil pesos aproximadamente en un estrato 3. 300 mil pesos. Entre 170 a 200 mil pesos. Ok, estamos hablando de $70. Aquí el condominio más caro son $20. Sí, los condominios, las ¿De gas habitaciones. cuánto pagaría un estrato 3?
digamos que gas es lo más económico de los servicios, Ok. porque pueden ser como 6.000, 7, 8.000 pesos. Yo estoy pagando, por ejemplo, 15.000 o 20.000 pesos de gas Ok. ahora mismo. ¿Electricidad? Electricidad y agua son muy similares. Ok. Puede ser, también depende mucho del consumo, ¿sí? Cuando tú vives en Colombia, estás más pendiente de apagar la luz, de cerrar la llave del agua, de no gastar tanto, porque si consumes mucho, pues de verdad se ve la diferencia. Digamos que con un consumo promedio, que no esté como todo el tiempo las luces prendidas, la lavadora, la nevera, todo lo que puede gastar luz, puede llegar como 60.000 pesos de cada servicio, tanto de agua como de luz. Ok, hablamos entonces de 1 millón de alquiler, 200.000 pesos aproximadamente de condominio, 120.000 entre agua y luz, son 1.320.000, 10.000 de gas son 1.310.000. Quiere decir que prácticamente un salario de papá y mamá, en el caso de una familia promedio, ya se queda ahí. Ahora La bien, comida, sí, ya alimentar una familia de 4 personas, ¿cuánto puede significar aproximadamente? Depende. Si no hubiera comidas en la calle, ¿no? Si solamente hiciéramos lo que en Venezuela conocemos como el mercado promedio. Depende mucho de dónde hagas mercado. Si haces mercado en supermercados de cadena, que son un De poquito más uno, costosos, bueno. de uno justo y bueno es más económico, pero si haces en Mercasur, en Éxito, en supermercados que de pronto son un poquito más costosos, que de uno justo y bueno, pues puedes llegar a gastar hasta el doble. ¿sí? Ok. Pero si haces mercado de uno, en justo y bueno, si vas a las plazas, que es como se llaman en Colombia los mercados municipales, donde venden las verduras, las frutas y eso, o los Fruver, hay muchos Fruver y también son bastante económicos. Comiendo bien y no gastando tampoco así como excesivamente como para las comidas, yo creería que como 500, 600.000 pesos. Ok, bien. Entonces hay un porcentaje que queda para el ahorro. Pero hay que explicarle a la gente, yo quiero que de algún modo conversemos sobre tu experiencia personal, que es muy común que en Colombia una pareja joven o una familia joven pueda de algún modo comprar una vivienda, un apartamento, una casa a través de las casas de interés social, o que prácticamente ese mismo arriendo que cuesta 1 millón de pesos es prácticamente la misma cantidad de dinero que tienes que desembolsar si tienes un crédito bancario. ¿Y que cuál sería la inicial de repente para cuánto puede costar un apartamento de estrato 3? ¿Cuál sería la inicial? ¿Cuál sería más o menos el tiempo para pagarlo? ¿Y cuál sería la cuota mensual desde tu experiencia y de lo que tú vives hoy en día y sabes por la labor económica? Ok, en Colombia existe algo que se llama el data crédito, que mide como tu nivel de endeudamiento y mide qué capacidad tienes tú para obtener un crédito. Lo más importante, inicialmente cuando tú llegas a Caja Colombia, que fue lo que nos dijeron, tienes que tener un buen puntaje en data crédito. ¿Cómo obtienes un buen puntaje en data crédito? Lo primero es, o lo más rápido, adquirir un plan para una línea telefónica, que te puede costar entre 50 a 60.000 pesos mensuales. Es algo fijo que tienes que pagar, es como un contrato que firmas. Nosotros lo hicimos inicialmente, ya después empezamos como a subir los puntos, y también tienes que tener como una inicial, ¿sí? Bien. Pero digamos que el trámite no es un trámite como tan complicado, que haya como mucha burocracia, hay muchos bancos que ¿Cuál sería la inicial más o menos para un departamento? En Colombia hay dos formas de comprar un apartamento, por leasing, ¿sí? O por crédito hipotecario. Cuando es por crédito hipotecario, te prestan el 70% de lo que cuesta el apartamento, o sea, tú tienes que dar de inicial el 30%. Cuando es por leasing, te dan el 80%, tú tienes que dar de inicial el 20%. ¿Cuál es la diferencia? No es mucha, pero digamos así. El crédito hipotecario, la casa desde un principio, o el apartamento, queda a tu nombre, pero lo tienes hipotecado con el banco. Bien. Y tienes que irle pagando al banco. El leasing es del banco, y hasta que tú no termines de pagarle al banco, eso no va a estar a tu nombre. Pero yo digo que es muy similar, porque igual el crédito hipotecario está a tu nombre, pero si tú no pagas, el banco te lo va a quitar de la misma manera, porque es como un contrato ¿A firmado. cuántos años es el financiamiento? ¿20, 30, 5? ¿Cuántos años? El financiamiento puede llegar a ser entre 15 y 20 años. Ok. Tú eliges el tipo de financiamiento que Muy quieres. parecido a lo que era Venezuela con Sí. su ley de política Similar. habitacional que claramente hoy no existe porque en Venezuela se ha pulverizado completamente el crédito. Para los colombianos que nos ven
fuera de Venezuela, porque en en Venezuela hay cerca de 3 millones de colombianos, pero para los colombianos que nos ven fuera de Colombia, porque Colombia también ha tenido una política migratoria, el colombiano ha migrado desde hace más de 50 años, el venezolano tal vez lo ha hecho desde hace 20 o 21 años, mientras que el colombiano tiene tradicionalmente más años en el mundo, por eso de algún modo entiende mejor la economía. A Colombia entra una gran cantidad de remesas. Ahora bien, ¿qué es lo que reclama la gente? Tú me enviabas un audio una vez de un economista, yo lo escuchaba con detenimiento, he leído sobre la reforma tributaria para entenderla y para poder dar una opinión siempre objetiva, sobre todo que no se trata ya de mi país, ¿no? Una de las cosas que traía era que en esos servicios públicos de los estratos 4, 5 y 6 iban a gravar con el 19% de IVA, ¿no? Y la gente lo resentía. ¿Puede la gente pagar de los estratos superiores ese 19% más o es netamente imposible y se quebraban y no podían hacer? No es que sea netamente imposible. Digamos que ese era un punto. Otro punto era que se establecía que se podían colocar peajes dentro de las ciudades. Bien. Otro punto era que hay productos como de la canasta básica Okay. que no tenían IVA, que Sí. ahora sí iban a tener ese 19% ya, porque un 19% realmente Claro. es bastante Sí. costoso. Entonces, ¿qué es lo que reclama el colombiano? Sí, el colombiano que está en las calles. ¿Qué es lo que salió a reclamar en un principio que Sí. no es lo mismo que está reclamando en este momento? En un principio, ¿qué salió a reclamar el colombiano? ¿Por qué si hay tanta corrupción? ¿Por qué si...? Que no es en Colombia, es en Latinoamérica. Es en Latinoamérica, obviamente. Entonces, o sea, por eso te digo ¿qué es lo que dice como el colombiano común? El común. Sí, el común, en la calle. Dice, ¿por qué si hay tanta corrupción? Porque no dejamos de robarle al país y de ahí sacamos el dinero para poder no caer en default ante las organizaciones internacionales. ¿Por qué hay que hacer una ley tributaria, ¿sí? Para sacarle como a la gente más pobre el dinero para poder sustentar como Sí, el déficit fiscal que hay. Exacto, ese déficit fiscal que tiene Colombia. Que creo que no entendía la gente, que obviamente tienen razón, o sea, ¿por qué no dejan de robar? Eso Yo es también muy creo complicado, que- o sea, ¿por qué no lo dejan de hacer? Porque somos latinoamericanos. Tan Yo sencillo también como creo eso. que Kevin influyó mucho el momento de hacerlo, ¿no? Sí. En medio de una pandemia como es el COVID-19, la reforma tributaria iba para abril 2020. Duque decide dilatarla un año hasta abril 2021. Igual estaban en medio de la pandemia. Colombia es uno de los países, también tendrá apenas el 30 o el 40% de la población vacunada. Aún le falta un largo camino para llegar a la inmunidad de rebaño. Han despedido muchísima gente, han cerrado muchísimas empresas. En Cúcuta, norte de Santander, hablaban que han cerrado de entre 1.000 y 3.000 empresas. No sé cuál es la data en Colombia en general, pero sí sabemos que han despedido mucha gente. Y sumado a eso, hacer una reforma tributaria era lo que de algún modo el colombiano resentía. Pero también yo lo escribía en las redes sociales, y es que hay que tener en consideración que detrás de las protestas en Colombia está pues los 50 años de conflicto armado que tiene Colombia. Hay un movimiento de izquierda que está allí presente, está el Foro de Sao Paulo, que es en mi opinión muy personal, que está ahí precisamente de algún modo financiando y alentando las protestas. Yo te quería hacer otra pregunta, porque Duque congeló la reforma tributaria y luego de eso han venido un sinfín de beneficios para la economía, para la gente, pero la protesta aún sigue en ciudades como Cali, en ciudades como Medellín, sobre todo, en las afueras de Bogotá, en Bucaramanga todavía sigue, y cosas como que, por ejemplo, los jóvenes ahora podían accesar a nuevos créditos, ley del primer empleo, habían unas viviendas por beneficio social que hasta 35 millones de pesos podía darles el Estado de inicial sin que fuera devuelto, tasas de interés preferencial. O sea que hubo el congelamiento, también se amplió la cantidad de universidades públicas para los colombianos, subsidios, pero la protesta ha seguido ahí. Entonces, ¿qué crees que está pasando? Yo he preguntado, Okay. yo he preguntado a personas que conozco que van a las marchas, que están protestando desde un inicio por la reforma ¿Cómo ha sido tributaria. la protesta? ¿Qué ha pasado? ¿Han quemado edificios? ¿Qué ha pasado? Tú me mandabas un Sí, video de un centro mira, comercial. la protesta comienza desde muy temprano. Cierran algunas vías como principales, la gente protesta.
no he tenido la oportunidad de ir a una protesta, pero lo que veo en videos de mis amigos que publican en sus historias, hay gente bailando, tocando, cantando, que incluso me han dado ganas de ir a las protestas porque me parece una fiesta más bien. Sí, o sea, es como una feria y la gente está feliz y gritan y que hacen cantos y hacen su protesta. Ya cuando empieza a caer la noche, cuando se empieza a colocar oscuro, ya empieza a llegar gente a lanzar piedras, que hay construcciones, se meten, sacan las piedras y empiezan a lanzar piedras, empiezan a quemar, llega la policía, el SMAT, les tiran gases lacrimógenos, empieza la confrontación. ¿Hay escasez ya de algunos productos? Hay escasez de algunos, sí se encuentra, ya hay algunas cosas que no se encuentran como tan fácil. Por lo mismo. ¿Cómo qué rubros ya no están encontrando tan fácil? Esta última semana ya los empezamos a conseguir, porque Okay. sí bajó un poquito la parte de las protestas, aunque aún continúan. Pero como papel higiénico, jabón en polvo, Okay. eran como algunas de las cosas que no se estaban consiguiendo en ningún supermercado. Bien, ¿cuánto vale una universidad en Colombia, Kevin? ¿Cómo más o menos, qué oportunidades tiene la gente para estudiar? Porque creo que es uno de los reclamos también, ¿no? Sí, la persona que no tiene recursos le cuesta bastante poder surgir, poder estudiar. Las universidades varían de acuerdo a las carreras, varían de acuerdo al estrato, también te hacen como un estudio. Hay personas que a veces tienen como acceso a tener como una beca, entonces no tienen que pagar tanto, y si es de estratos muy bajos también pueden acceder, le hacen también como un examen para ingresar a las universidades. Pero sí, un semestre universitario, dependiendo de la carrera, no sé, puede costar de 3 millones de pesos, 4 millones de pesos, 5, 6, 7, 8. ¿Cuánto valdría un semestre de medicina, por ejemplo? De medicina, que es uno de los más caros, ¿no? De medicina es de los más caros, dependiendo de las universidades, 6, 7, 8, hay una que cuesta 10 millones de pesos al semestre. Ok, quiere decir que es complicado para una persona de algún modo accesar a la educación, y de allí viene parte de la protesta, ¿no? Ahora, haciendo un comparativo, ¿cómo ves tú de algún modo esa Colombia que en mi criterio es una Colombia completamente distinta a lo que era la Cúcuta, por ejemplo, el norte de Santander? Yo tenía la oportunidad de niño o ya más de 17, 18 años, porque trabajaba para una empresa que tenía una heladería aquí, iba con la dueña de esa heladería mucho a Pamplona, y en Pamplona, que es una ciudad universitaria, pues yo veía en ese momento de la Venezuela que teníamos, una Colombia tal vez estancada o en retroceso, y veía una Venezuela pujante, ¿no? Hoy en día, 21 años después del comunismo, de retroceso y de estanflación, de hiperinflación, de caída sostenida del Producto Interno Bruto, pues claramente hay una Colombia que ha surgido, que ha avanzado, y hay una Venezuela que ha retrocedido. En el análisis comparativo, ¿cómo ves tú como inmigrante, como esa persona con doble nacionalidad, las oportunidades de Colombia? ¿Ha sido para ustedes complicado hacer una vivienda, conseguir trabajo, o para ustedes más bien ha sido sencillo, han encontrado una Colombia, una Bucaramanga de oportunidades? Yo creo que la pregunta es un poco complicada, porque en el caso de nosotros ha sido sencillo. Ok. ¿Sí? Siendo experiencia profesional. Exacto, siendo completamente sincero, para nosotros han habido muchas oportunidades. Hemos corrido con la suerte y estamos súper agradecidos con Dios, porque hemos tenido la oportunidad de conseguir buenos trabajos, de poder acceder al crédito del apartamento, tener el apartamento, el carro, tener como nuestras cosas. También está muy ligado a la mentalidad, yo creo. Pero a eso es lo que voy. Sí es la mentalidad, y pienso yo, que la forma como tú pienses, no importa si estás en Venezuela, si estás en Colombia, no importa donde tú estés, pero si tú estás estancado acá, no sales adelante, en ningún lado. Y si te quedas pensando como que no, el gobierno, la situación del país, lo que está pasando, la pandemia, y te quedas, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Y te quedas en eso, no sales adelante. En Colombia sí es duro salir adelante. Al colombiano le cuesta bastante. Hay gente que es profesional incluso, que logró estudiar y le cuesta conseguir trabajo, o consiguen trabajos donde le paguen muy poco.
pero sí siento que está en la forma como tú piensas. Porque si tú estás bloqueado, estancado, no sales adelante indiferentemente de donde estés. Varios compañeros de trabajo que han estado contigo hemos podido darnos cuenta que se van mucho, migran bastante. ¿A qué países se van y cuál es esa suerte de fiebre del colombiano de siempre emigrar y siempre salir y creer que Colombia está perdida? El colombiano, como de estrato 3 más o menos, que es como un promedio, que de pronto logró estudiar o de pronto no, pero está como buscando esa oportunidad de surgir, y cuando van a buscar empleo no consiguen, se sienten estancados, sienten que consiguen trabajo pero el sueldo no les alcanza para cubrir todos sus gastos, buscan la forma de irse. ¿Para dónde se va el colombiano? Muchísimo, para Australia. Incluso hay agencias que te asesoran y tú les pagas y ellos te dan como todas las instrucciones para que tú puedas acceder a la visa en Australia, porque no es tan sencillo. Hay muchos que están yendo también a Canadá, porque en Canadá ahorita hay muchas oportunidades, que si es una pareja y tiene hijos y como casi no hay población joven, entonces se los están llevando a Canadá, ven esa oportunidad y se van a Canadá. Estados Unidos creo que es como el sueño americano de todo el mundo. El colombiano no es excepto en este sentido. Son como los 3 países. He conocido muchas personas en estos 5 años que están viviendo allá, que piensan o tienen la opción de irse a tener una mejor oportunidad en esos países. Yo creo que desde la presidencia de Álvaro Uribe Vélez hasta ahora mismo, pasando por Juan Manuel Santos, pasando por Iván Duque, han tenido Colombia la oportunidad de hacer una economía desarrollada, una economía liberal, una economía de oportunidades. Creo que Colombia encontró un camino en el liberalismo, en el libre juego de la oferta y la demanda, en el respeto a la propiedad privada, llamar la inversión extranjera, en el tratado de libre comercio que tiene Colombia hoy con los Estados Unidos de Norteamérica, diversas oportunidades para hacer la Colombia que es hoy. Le he dicho yo a la gente que me ha escrito, le he dicho a quienes me han comentado en Instagram, en Twitter, que hoy el mundo tiene 2 modelos económicos. El modelo económico que tiene Colombia hoy, que es, aún con sus desigualdades, mucho mejor que el modelo económico que tiene hoy Venezuela, que con sus desigualdades tiene a la gente devengando $2 al mes, una crisis de energía eléctrica, crisis de gasolina, de servicios públicos, de reconocimiento internacional, de hiperinflación, de alta, pero alta corrupción en todos los niveles hoy, y que claramente los colombianos hoy tienen un país que deben cuidar, que deben protestar de forma pacífica, pero entendiendo que el modelo económico es el liberalismo y que el modelo económico, aún con sus sinsabores, debe cambiar. ¿Cuál sería el llamado a reflexión, Kevin, ya para ir llegando al final de este podcast súper interesante en donde hemos hablado de Colombia y de Venezuela, que tú darías de repente como experto económico en relación a qué pudiera hacer el gobierno para materializar el descontento social y la ausencia de oportunidades? Porque también Colombia, hay que decirlo, y Colombia ha tenido un flagelo como es el narcotráfico, la prostitución y la guerrilla o ese conflicto interno social que ha tenido un sinfín de sinsabores, de muertes y de cosas malas en Colombia, pero que hoy, por ejemplo, Colombia puede hacer turismo, que Colombia hoy tiene inversión extranjera, que Colombia hoy tiene puertos, aeropuertos, que ha crecido en infraestructura, en urbanizaciones, que su Producto Interno Bruto crece. Entonces, ¿qué pudiera pasar en torno a tener una mejor Colombia? Yo creo que apostarle a la educación sería darle como esa oportunidad a las personas de poder surgir. No sé si pudiese o tuviese la capacidad de hacerlo inicialmente con todas las universidades, pero sí de pronto abrir más becas, empezar a subsidiar un poco más la parte universitaria, porque la educación es la clave, es la única salida para que cualquier país o cualquier nación surja, salga adelante, que las personas se preparen, de pronto no tanto a nivel universitario, sino también hacia algunas instituciones, hacia las partes técnicas, personas que se especialicen en diferentes oficios y que se vuelvan expertos, y como han hecho grandes potencias que se han vuelto expertos en relojes y han sido potencia en mejores como relojes. Siento que ayudaría mucho a ese estrato 1, 2 y 3 a salir adelante,
ayudaría mucho en la pobreza con Colombia y daría muchísimas más oportunidades a la gente joven. Sin embargo, hay que decir que un estrato hoy, un salario mínimo en Colombia es de $300. Han surgido, han evolucionado, han avanzado. Colombia hoy es reconocida por ser un gran país exportador de café, exportador de belleza, exportador de cacao, aunque leía que aún sigue siendo entre un 40 y un 60% sus exportaciones están basadas en el petróleo. El petróleo tiene hoy un precio de $60, o sea que hay una balanza de pagos equilibrada. Están por perder algo que nosotros conocemos en Venezuela como el riesgo país. En Colombia tiene otra definición, ya si me acuerdo se las digo, algo como una calificación crediticia. Para nosotros es esa precisamente calificación que nos dan, valga la redundancia, las calificadoras de riesgo fuera del país, en donde hay un A positivo, un W positivo, y esto hace que, entre otras cosas, el crédito, los bonos de deuda o el tipo de cambio, es decir, cuántas unidades monetarias de mi moneda local debo entregar por un dólar norteamericano, estén equilibrados, ¿no? Entonces Duque tenía dos decisiones por hacer, y era como yo lo veía de algún modo y se lo explicaba a la gente en términos sencillos. O bien llevaba a cabo una reforma tributaria o permitía que la tasa representativa del mercado o el dólar en Colombia llegara, como comúnmente lo conocemos, a 5.000 pesos por dólar. Esa era la decisión. Sin embargo, hoy que han quitado la reforma tributaria, el tipo de cambio llegó a 4.000 y ya se ha estabilizado en 3.600. Entonces, más bien se trataba de una decisión de carácter mixto para poder llegar a equilibrar la macroeconomía, equilibrar la política monetaria y la política fiscal y tener una Colombia hoy un poco más vivible para los colombianos y que los colombianos puedan entender que solamente trabajando y estudiando se puede tener un país distinto. ¿Cuál sería tu conclusión, Kevin, de lo que has visto, de lo que ha pasado? ¿Viviste las guarimbas, como se denominaron aquí, en 2014 de algún modo? ¿Ahora has vivido este conflicto social? Para cerrar, ¿cuál sería tu conclusión en relación con esto que vive Colombia hoy, que es inédito en 50 años? Realmente he hablado con algunos amigos sobre el tema que son protestantes activos. No sabemos en qué va a terminar esto. Sí, ahorita Colombia está atravesando por algo realmente muy incierto. Inicialmente las protestas comenzaron por la reforma tributaria, ya no hay reforma tributaria, ahora empezaron a salir todos los descontentos como a la luz y la gente sigue protestando. Los protestantes ahora quieren como cosas diferentes, unos quieren que Duque renuncie, otros quieren que renuncien a algunos altos cargos, otros quieren que empiecen a incentivar de pronto la educación o otras cosas que de verdad hacen como esta desigualdad. Fíjate que cuando hay reuniones entre el Comité del Paro y Duque no han llegado como a ningún acuerdo. Entonces también hay personas que dicen que ese Comité del Paro no los representa. Entonces, se habla de corrupción dentro del Comité de Paro y el gobierno. Sí, entonces ahorita es muy incierto. Los que vivimos en Colombia y los colombianos no sabemos realmente en qué va a terminar todo esto. Siguen convocando a paros, esta semana vuelven a haber otros paros. ¿Han cerrado muchas empresas en Bucaramanga? Han cerrado empresas, sí señor, hay algunas empresas que han sido destruidas, quemadas, y hay microempresas. Por ejemplo, hay un caso en Bucaramanga de una chica que tiene un emprendimiento como de unos desayunos sorpresas con peluches, que ella está comenzando con su negocio, como poniéndole todo el corazón, le rompieron las vitrinas, la sacaron, la robaron. Hay muchos casos lamentables como este. Porque es difícil para la gente recuperarse. Bueno, hemos llegado al final de este podcast. Agradecerle al economista Kevin Ortiz por acompañarme, y aquí voy a dejar abierto a los comentarios. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y nos vemos en una próxima edición. Muchas gracias. Todos los días el mundo financiero se actualiza. La forma de hacer negocios cambia y por ende las estrategias son distintas. No te despegues de una próxima edición del podcast financiero con el economista Aldo Contreras. Finanzas y economía en la palma de tu mano.